PCT, que cuento con Arturo, José María, Pepo, Mario, Ana y Tomás. Yo soy Antonio y nada, pues, de nuevo muchas gracias a nuestros profesores que nos apoyan muchísimo y nada, que muchas gracias y vamos a intentar explicar lo que hemos hecho. El trabajo estaba centrado sobre todo en el palmeral de Santiago Izaraiche, que está situado en la zona norte de Murcia. Es un palmeral que está un poco abandonado, por decirlo así, ya que no se le presta mucha atención. Y nosotros hemos intentado, a través de este proyecto, pues fomentar un poco pues, la participación social y de Murcia y del resto de habitantes, a invitarlos a que pasen a ver este palmeral, a conocerlo, porque realmente después de haberlo estudiado lo consideramos muy interesante. En primer lugar, hablaros un poco de la historia. El palmeral tiene su origen musulmán, ha ido avanzando a lo largo de los años, incluso en la guerra civil sirvió de apoyo a la población de los alrededores, con ayuda de pues, los frutos de las palmeras, de los dátiles, pues sirvieron como sustento en esa época tan difícil que todos sabemos que España pasó. El nombre del palmeral viene a partir de la acequia, una famosa acequia que pasa por ahí, que es la acequia de Santiago Izaraiche, y que da vida, digamos, a toda esta parte de la huerta de Murcia, que poco a poco, por motivos que iremos comentando más adelante, pues se va viendo afectada por nuevas construcciones y, bueno, ya veremos. El palmeral tuvo un pequeño accidente, en 2008 sufrió un incendio, en el que, bueno, pues, por desgracia, muchas palmeras se vieron afectadas, alrededor de unas 200, pero bueno, no todas no hay mal que por bien no venga, por decirlo de alguna manera, ya que a pesar de este incendio se consiguió extinguir una famosa plaga que hay del picudo rojo, que afecta a la gran mayoría de las palmeras y que acaba con ellas y con su vida. Entonces el incendio, pues, en cierta manera como que las purificó y evita que ahora mismo estén acechadas por este pequeño insecto. En cuanto llegamos al palmeral y nos presentaron un poco la idea, nos mostraron un plan parcial que a nosotros de primeras nos chocó, ¿no? Porque llegar a un sitio en el que todo era como muy de huerta, muy típico de Murcia, y de repente ver un plano tan coloreado y tan no sé, como que iba a acabar muy urbanizado. Entonces nos daba un poco de pena que se perdiese esa pequeña magia que tiene Murcia, y creemos que el palmeral puede aportar perfectamente. Entonces, pues eso, nos dimos cuenta de que poco a poco el urbanismo de Murcia es una ciudad que va avanzando con los años y está como ganándole mucho terreno al palmeral y a la zona de huerta. Entonces, pues queríamos intentar, de cierta manera, expresar nuestra tristeza y poner un poco un grano de arena para ayudar a que esto, pues, bueno, sea lo más suave posible. Nosotros, pues, haciendo lo que pudimos, ya que teníamos la oportunidad de visitar el lugar donde podíamos intervenir, decidimos hacer un poco de toma de contacto con el terreno. Entonces, pues, fuimos al lugar, estuvimos estudiando la topografía, estudiamos los distintos tipos de vegetación que allí se daba, fauna, flora. Nos dimos cuenta de que había diversos tipos de palmeras, otros estaban quemadas, había como una diversidad increíble dentro de un espacio tan pequeño relativamente, y eso pues queríamos fomentarlo, queríamos ver pues, a través de pequeños análisis en planta, decir, bueno, pues incluso generar un catálogo en el que apareciese cada tipo de palmera, su localización aproximada, porque está claro que no podemos hacerlo exactamente, pero sí que nos podemos hacer una idea de cómo funciona este palmeral, de los pequeños caminos que se van generando, ¿no? Porque es natural que con el paso de los años y el tiempo, pues la gente vaya a esos sitios y camine por ahí, y entonces es lo bonito de la zona, ¿no? Que no hay nada estrictamente marcado, sino que va surgiendo todo un poco muy de forma natural. Ese análisis en planta nos llevó a profundizar un poco más y analizarlo en sección. Entonces, pues, nos fuimos dando cuenta de eso, de los pequeños espacios que se iban creando entre las palmeras, distintos caminos, zonas de estar, zonas de paso, y nos pareció muy interesante explotar esta idea, es decir, que bueno, es un sitio muy interesante
y que se le podía sacar partido. Como es normal, o sea, somos siete en el grupo, y cada uno tenía una forma distinta de ver el proyecto. Entonces pues surgieron, digamos, como 3 formas de abordar el proyecto, de afrontarlo, 3 pequeñas respuestas a esos análisis que se fueron haciendo del lugar. Diferenciamos un aspecto más social, otro aspecto más formal y un aspecto más físico. Poco a poco se irán viendo los proyectos, pese a estar mezclados, se aprecia con los simbolitos, cada uno espero que quede de manera más o menos clara cómo se ha ido distribuyendo. En primer lugar, afrontando de una manera más social, nos dimos cuenta de que el Palmeral de 1930 era prácticamente el doble de lo que hoy se conserva. Entonces, esa zona que se perdió, queríamos saber un poco el porqué y el qué llevó a perderse, el qué se hizo ahí, el motivo de por qué. Entonces, bueno, pues analizando un poco pues ese movimiento que tuvo a lo largo de los años, y eso observamos que se producía como una pequeña urbanización o unas pequeñas actuaciones urbanas dentro de esa zona que en un principio parecía muy natural, muy de huerta. Entonces queríamos como decir, bueno, pues esto es algo privado que se está construyendo aquí, y lo queríamos trasladar a un aspecto más público, más social, que la gente tuviese la oportunidad de contemplar pues lo que allí había y disfrutarlo, igual que se podía hacer antes, pues volverlo a hacer ahora, pero a lo mejor con una pequeña mejora, aprovechando lo que ya había de lo que se había construido, para meter ahí algún tipo de museo o zonas de cultivo. Entonces pues se iban generando como pequeños espacios a partir de lo ya existente y construido en lo que iba siendo en la zona que se había urbanizado del Palmeral. Vale, se juega un poco también con el aspecto social en el campo de que todo el mundo podía asistir ya a esa zona del Palmeral, ya que dejó de ser algo privado y se convertía más en una zona pública en la que se generaban diversos espacios, en la que se jugaba con la acequia, en la que se hacían como unas pequeñas intervenciones puntuales para mejorar esa zona ya urbanizada y digamos, equipararla un poco a la zona que había quedado natural e intacta a lo largo de los años. Poco más de trabajo de campo fue el hablar con la gente del lugar, porque lo vimos fundamental y casi imprescindible el conocer la opinión de esa gente que ha pasado tantos años allí, que conoce tan bien eso de verdad, porque nosotros al fin y al cabo en 2 meses o en un mes de trabajo no vamos a poder conocer lo que una persona viviendo allí 30, 40 años de su vida. Entonces pensamos que su opinión era bastante importante y la tuvimos en cuenta en gran medida de lo que pudimos. Como por ejemplo el ejemplo que ponía Patricia, de José el Carpintero, que para ellos el Palmeral era su vida, abandonarlo era quitarles parte de ellos y matarla. Entonces pues intentar conservar un poco eso. En cuanto ya a un aspecto ya físico, más concreto, estudiamos también la diversidad de posibilidades que nos ofrecían las palmeras, una polivalencia material prácticamente increíble, la diversidad de productos que podíamos obtener de las palmeras. Era como intentar sorprender con algo tan natural que estaba ya ahí y que no te das cuenta a simple vista, o no eres capaz de apreciarlo, a no ser que te detengas un poco y estudies un poquillo a fondo lo que puede ofrecer un palmeral. Hicimos también un estudio más con medios digitales sobre la frondosidad que podía tener el palmeral, ¿no? Los espacios que te podía brindar el estar en un sitio tan curioso, ¿no? Que podía tener como claros enormes o zonas muy frondosas. Entonces, pues intentar siempre jugar un poquillo con lo que nos brindaba el lugar sin tocarlo lo más mínimo. Entonces, bueno, pues se fueron generando una serie de análisis que, bueno, pues consideramos interesantes, ya que cuanto más analicemos, más información tengamos, siempre podremos dar, a mi criterio, una mejor respuesta a lo que se nos plantea. Dentro de esos análisis,